en este momento voy a pedir a todos que cierren los ojos, abran las manos y vamos a iniciar con Mañacuy y también vamos a pedir permiso para iniciar, ¿no?, esta Yachayhuasi, esta noche. Todos cerramos los ojos. So everybody close our eyes and open your hands. We will do a Mañacuy. Respira 4 veces en cada ñawin de tu mancoshuasi, de tu cuerpo sagrado. Breathe 4 times into your mancoshuasi, into your body. En cada respiración, en cada ñawin, en cada punto, cambiando la energía. With every breath, changing the energy in your body. Todos al mismo tiempo invocamos en silencio en nuestro corazón, en el silencio de nuestro ser, en el silencio de nuestra dimensión. So in silence, we all invoke into our hearts. We say a prayer. Pachataita, Pachamama, Pachacamaj, Pachakuyuchij, Pachakamachij, Pachakanchachij, Pachatupachij, Pachapurichij, Tukuy Pachapikausaj, Taitamamakuna. Pueden abrir los ojos, pero mantienen ese estado, esa conexión, esa energía. Muy bien, hermanas, hermanos, muy buenas noches. Un gusto, un gran honor saludar a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas. Traducción. It's a great honor to welcome every one of you, hermanos y hermanas. Estamos con el permiso y con la autorización de nuestros padres, madres espirituales. Esta noche estamos reunidos desde diferentes naciones o direcciones de la tierra, de las 4 direcciones del Tahuantinsuyo, en nombre de nuestros ancestros. Traducción. So with the permission of our ancestors, we are reunited from all different 4 directions from the Tahuantinsuyo. Gracias, hermanos, hermanas, por estar aquí esta noche reunidos, donde vamos a tratar sobre 3 temas básicos y fundamentales acerca del conocimiento y la sabiduría ancestral que nos dejaron nuestros abuelos ancestros. So thank you for being here tonight. We will talk about 3 main topics which our great-grandfathers of our ancestors have transferred to us or given to us, we should talk about. Y vamos a tratar acerca de básicamente acerca de la profecía del Pachakuty, un poquito, aunque necesitamos mucho tiempo. So one part will be the prophecy of the Pachakuty, and it will take a lot of time to explain that. Y también vamos a tratar acerca de las energías, fuerzas y poderes que se mueven, al cual llamamos Hucha. And we will also talk about how the energies
move, how the powers move, and we call this Hucha. Y luego también vamos a tratar acerca de una ceremonia ancestral que por muchas generaciones el mundo o todo el planeta ha dejado de hacer. Nos referimos al Qhapaq Hucha. And we will talk about the Qhapaq Hucha, which is an ancient ceremony of our ancestors, which que no se ha hecho por mucho tiempo, dijo. Which for a long time we didn't do this ceremony. Entonces, en base a esos temas, vamos a centralizar para programarnos para una ceremonia. Vamos a dar instrucciones para la ceremonia que vamos a realizar pasado mañana, el 24, todos. So, based on that, we will give instructions to prepare for the ceremony, which we will do the day after tomorrow on the 24th of March. Entonces, primeramente, hermanos, hermanas, tenemos que entender, reconocer y aceptar que desde años pasados hemos venido anunciando el inicio del cumplimiento de las profecías cósmicas solares que nuestros ancestros anunciaron. So first of all, we need to understand that for years we have been talking about this prophecy, which is now fulfilling itself, about how the solar system and the cosmos is moving. En la antigua enseñanza, en el antiguo lenguaje de nuestros ancestros, nos dejaron señales de tiempos que venían a manifestarse para cada cierto tiempo o cada cierto periodo de tiempo. So, what we learned from our ancestors is that every certain time we will receive messages or signs when the times are transforming. Para que escuches las enseñanzas, ¿ya? Vienes un rato abrigadita. Hermana Sumaxonco, ¿puede sonido? ¿Estás hablando? Entonces, nuestros ancestros nos dejaron de que el Pachakutiy vendría primeramente cada 500 años y después vendrían cada cientos de años, de 80 años, 40 años, cada 20 años. Y después hay otros Pachakutys menores que se señalan en días y horas. So what we learned from our ancestors is that they said the Pachakutiy is happening every 500 years, but it can also happen every 100 years, every 80 years, every 40 years, every 20 years, and it can even happen within days. Significa que no es el hombre o el llamado humanidad que ocasiona o provoca los cambios, sino son las fuerzas, las energías cósmicas, la ley natural que comienza a moverse y manifestarse en nuestra dimensión, en nuestro mundo. So this means that it's not us, the human beings, which are causing that change, but it's the nature's laws, it's the forces, the powers, the cosmic energies which are provoking that change. Significa que estamos acercándonos a un tiempo de cambios y transformaciones en diferentes niveles, espacios, estados de nuestro ser, en nuestro mundo del Caipacha. So this means that we're going through a change in el Caipacha, dijo. Uh-huh. Sí. In our Caipacha, which means
a change within us in different levels and different phases. Significa que dentro de pocos años los cambios van a seguir ocurriendo. So this means that also within the next years, these changes are happening. ¿No? Los señales ya vinieron antes. And the signs for that changes, they have been there beforehand, years ago even. Porque los señales del Pachakuty vienen en 4 diferentes órdenes. Because the signs of the Pachakutiy, they come in 4 different dimensions. ¿Sí? Primero viene en una forma de despertar de conciencia, cambio, transformación y de conciencia. So the first change is it comes with a change of consciousness, that you're awakening your consciousness, you're expanding your consciousness. Sí. Y donde las personas tienen la oportunidad de despertar, de sanarse, de retornar a su origen, a su camino y buscar su camino de evolución. So this means that it happens that people are noticing that they're going back to the original path, to the essence. Y también ocurre a nivel del plano espiritual, donde comienza a ocurrir o buscar conexiones con los maestros, con los espíritus, con los apus, guardianes de las montañas y la Pachamama y el espíritu de la tierra. And it also happens on the spiritual level that people are starting to connect to the apus, to guides, to spiritual guidance. ¿Sí? Y también ocurre a nivel energético, en el planeta Tierra, en nuestro espacio, en nuestra sociedad y también en la vida personal, cambios, transformaciones a nivel energético. And it also happens on an energetic level, not only in our personal lives, but in the collective. Pero muchas veces la humanidad o las personas ignoran estos cambios, estos procesos, estas manifestaciones, porque no es algo físico, sino es algo sutil que no se puede ver o no se puede sentir por algunos. But most of the time people ignore that changes because it's nothing they can see, so it doesn't exist for them. Aparentemente no está ocurriendo nada, pero los cambios están ocurriendo internamente o en forma sutil o en una forma lenta. So apparently nothing is happening because you don't see anything, but within it's happening on a subtle level, or sometimes it's happening slowly. There's slow movement within. Cuando las personas están en ese nivel, en ese estado, se manifiestan diferentes tipos, niveles, estados de energía, negativo o positivo, malo o bueno. So when people are undergoing that changes, the energy changes. So if you're aware of it, they change for the better, and if you're not aware of it, your energy changes in a negative way. Hay un cambio de conciencia, hay un cambio energético, hay un cambio de esencia espiritual, consciente o inconscientemente. There's an energetic spiritual change happening either consciously or unconsciously. Entonces se va a manifestar en una forma positiva o negativa.
So either these changes will manifest itself positively for you or negatively. Cuando llega el Pachakuty, las personas reaccionan When Pachakutiy is happening. Entonces, allí, tanto la Hucha, la energía Hucha, ya va tomando un camino de manifestación, ya sea cuando la persona está consciente o inconscientemente. So it doesn't matter if the person is conscious or aware of what's happening, or unaware, the change is happening anyway. Pero se manifiesta o después se materializa en el mundo físico, en los cuerpos físicos habitantes de este mundo del Qhapaq. And manifesting itself in the physical body and in the Qhapaq. Entonces, también en ese proceso de Pachakutiy viene a manifestarse un poco vuelve a manifestar tanto energías de dualidad, podemos decir energía dual, ambos extremos, del bien y el mal, o las energías que pueden hacer daño o energías que pueden sanar o evolucionar. So in this process of the Pachakutiy, the duality becomes even more clear, you know, like the differences between good, bad are really marked. Entonces, la energía, cuando antes de tomar forma, antes de tomar cuerpo, antes de tener una manifestación, todavía fluye en el espacio energético, en el espacio no material, en el espacio no físico. So before the energy manifests itself in a physical form, it's in the space. Pero esta energía consciente que está en diferentes niveles de vibración, ahora tiene la oportunidad de materializarse en un cuerpo, en un virus, en una persona, en una forma de pensar, en una forma de acción. So this energy, which is vibrating, can manifest itself anyhow, in whatever it wants, you know, in a virus, in a person, in a thought. Recién es cuando las personas pueden ver, sentir, percibir y vivir la manifestación o la materialización de la Hucha en el cuerpo o en el mundo físico. O sea, recién cuando ellos lo pueden experimentar, está manifiesto. Okay. So, and then when a person starts to feel an emotion or see a manifestation, it's when the energy really manifested in the body. Significa que la energía de la Hucha se ha materializado, se ha manifestado, ha tomado cuerpo, se ha dado a conocer y recién las personas en cuerpo físico pueden percibir, sentir, verlo, ya sea en el mundo físico, en la sociedad o en el cuerpo a través de los pensamientos y actos de las personas. So only when the energies have manifested in the body, it's when you can perceive them as an emotion or a thought. That's when he said the energy embodied itself. Pero nuestros ancestros, desde hace miles de años atrás, desde hace cientos de años atrás, ya nos habían anunciado que nosotros enfrentaríamos a estos cambios, transformaciones y oportunidades de evolución. But our ancestors have told us long before that these changes were coming and that there would be an opportunity for us to transform. Y también tenemos que saber que nuestros ancestros en el pasado, con su conocimiento, ciencia, medicina y la evolución de su cuerpo, han pasado y han experimentado y han sobrevivido a estos procesos de cambios y energías que vinieron.
And we also know that our ancestors, every time when there was energetic changes coming, they could cope with them. They transformed, you know. Los que estamos vivos en este tiempo, los que estamos aquí, somos los que hemos sobrevivido, los que hemos pasado, los que hemos registrado y los que hemos experimentado ese proceso y ese paso. So the ones that are alive now, so we are alive now means that we have passed through all that energetic shifts, and we have survived, and we have coped with it, we have transformed. Así que esto no es una novedad para nosotros. So for us, this means for us that this change is happening right now is nothing new. No es una sorpresa. It's not a surprise. Sino que ahora de nuevo vuelven a manifestarse en diferentes niveles para probar a cada uno de nosotros, para examinarnos a cada uno de nosotros y para encontrar el sentido o el camino de despertar, sanación y evolución en nuestro camino consciente. So that these changes are happening now again is because to go within, to test ourselves, to look within where we need to align again. Estos cambios, procesos y manifestaciones de la energía y de la Hucha es muy necesario en el Pacha o en la profecía del Pachakuty. Yeah, and in the prophecy of the Pachakutiy, these changes of energy, of Hucha, are very necessary. Porque vuelve a manifestarse también el orden y la ley natural, el cual tiene que ordenar lo que fue desordenado. Because like this, the nature's law is, how can you say, is reinstalled, you know, it's reorganizing the world. Tiene que volver a ordenar lo que fue alterado. Nature's law has to restructure again that what has been in chaos. Por ello existe la dualidad, el orden y el desorden, porque el orden existe gracias al desorden y el desorden existe gracias al orden. That's why we need duality, because chaos and the opposite of chaos, I forgot the word now, only exists in duality. And if there's chaos, we see what we need to reorganize, you know. And when things are to reorganize, there's chaos to harmonize again, to find order. Y el Pachakuty tiene la capacidad, la potestad de ordenar el desorden y sanar las energías, cambiar y transformar, evolucionar las energías cuando llega ese tiempo, ese periodo. Y eso tiene un proceso. And Pachakutiy has the ability, let's say, and the power to reorganize that chaos and to reorganize and realign the energies. And this happens under a certain pattern or a certain structure. Cuando hablo de energía, de fuerzas, de poderes cósmicos y energías, me refiero que se manifiestan o se dan a conocer a través de los actos, pensamientos, intenciones, decisiones, acciones y hechos de las personas y en la sociedad. So when I say that the energies are changing, what I actually am saying is that the thoughts, the emotions, the feelings of every individual are changing. Eso significa que es el Pacha mismo que vuelve a manifestarse de otra dimensión. Significa que el Ukupacha, el Hanajpacha, el Javapacha, otras dimensiones desconocidas vuelven a manifestarse, pero para adaptarse toma un proceso, un tiempo.
So this means that the Pacha is kind of reincarnating itself. It's reappearing. It's like other levels of Pacha are manifesting itself. Significa que vuelve a manifestarse también las energías, las fuerzas que operan en el tiempo y espacio infinito del Pacha, así como en nuestra dimensión. So this means that time and space in Pacha are reinstalled in Pacha and also here on Earth. Entonces, dentro de ese concepción, dentro de ese orden, tenemos tres formas de manifestación de estas energías. So we have three different types how these energies of the Pacha manifest itself. O son otras energías que también se manifiestan en ese tiempo, en ese proceso. Otras energías en el Pacha. También hay otras energías que se van manifestando en ese proceso, en esa Vale. etapa, en ese tiempo. Gracias. ¿Traducción? Panay, traducción, por favor. If you can hear me, there are other energies that are coming about at this stage of the Pacha. O sea, otras energías que se van manifestando y se van dando a conocer, como el caso de Qhapaq, Onkoy y Hucha. So they will also, Go ahead, Milena. go ahead, Dora. Your connection's better. Okay. And yeah, there's also other energies who will manifest. He said Hacha, Hucha y Onkuy. Ajá, Onkoy. Onkuy. ¿Sí? Son niveles, estados de manifestación de las energías que vienen a probar, a experimentar, a examinar y cambiar y probar a cada energía, a cada cuerpo, a cada ser en esta tierra. These energies come down here on Earth to examine everybody, to test everybody, to test ourselves. Por tanto, la Hucha no es ni malo ni bueno, es una fuerza, una energía consciente, una entidad viviente. So the Hucha itself is not bad or good, it's just an energy, a conscious energy. Pero se traduce, la manifestación, de acuerdo al nivel de conciencia de las personas, se puede traducir en malo o bueno, negativo o positivo. But depending how people deal with that energies or how they perceive them, they can be translated as good energies or bad energies. Y entonces la Hucha es un tipo de fuerza que es inteligente, consciente, pensante y obedece a las intenciones, a nuestras fuerzas, a nuestra palabra, a nuestros pensamientos y obedece especialmente a la ceremonia, a los rituales. So the Hucha, as it's a conscious energy, it manifests itself, or it's obedient to what we think, to what we say, and especially when we do ceremony. O sea, significa que la Hucha se puede sanar, se puede transformar, se puede cambiar, se puede evolucionar, se puede despertar y se puede tener un manejo propio, un manejo con nuestro propio poder o con los propios poderes del Pacha, de los Apus y de la Pachamama. So this means you can transform the Hucha according to what you think, and also working with the Apus. ¿Sí? O sea que
para nosotros es posible manejar, conducir, instruir, cambiar, transformar, sanar las funciones de la energía o de la Hucha. So we can consciously influence, guide or steer the energies of the Hucha. Significa que a través de ciertas técnicas, rituales, ceremonias, nosotros podemos cambiar el resultado, la función de una energía como la Hucha. So this means with ceremony we can change the outcome, the result of an energy like Hucha. Para ello es lo que nos estamos preparando, qué hacer ante todo esto, porque la energía que ahora experimentamos no es la única, ni es la última, ni la primera. So that's why we're preparing to guide this energy, and this energy which is coming now, it hasn't been the last one who's coming down, or it will not be the first one, it's just one of many. Uno tiene que decidir escaparse de la Hucha o hacerse amigo de la Hucha. So you have to decide, either you escape the Hucha or you make Hucha your friend. Sanar a la energía de la Hucha o alejarse de la Hucha. Heal the energy of the Hucha or walk away from the Hucha. Despertar a la energía de la Hucha o evolucionar a la energía de la Hucha. Wake the energy of the Hucha up, awaken that energy, or elevate that energy of the Hucha. Cambiar, transformar sus funciones o sus resultados también es uno de los caminos. And change and transform that energy is one way you can go, you can take. Entonces, en este sentido, nosotros primeramente tenemos la capacidad, el don, el permiso, la habilidad, la autorización de poder hacer esos cambios, esas modificaciones o esos trabajos con la energía. So we have the permission to actively transform that energy and change that energy, because according to what our intention is, we can transform that energy. Esto puede ocurrir, lo podemos hacer antes que la energía de la Hucha se pueda materializar en la forma de virus, acción, pensamiento, deseo o resultado. And we can change that energy before it has manifested itself in a thought, in an emotion, in a virus, in whatever physical form. O podemos hacerlo en el proceso de materialización o manifestación. Or we can also change it while the energy is materializing itself. Y también cuando ya se ha manifestado o cuando ya se ha materializado en el cuerpo o en el mundo físico. And we can even change that energy once it has already manifested itself in our body or in the physical world. Y aquí tienes que entender que la Hucha es una fuerza, una energía que se puede transformar y vivir o ser parte de ti, como hay tantas energías que ya son parte de ti ahora. And understand that you can live with Hucha, like Hucha is your friend, and make it a part of you, like there's already so many energies in you which are part of you, so you can make Hucha part of you as well. Entonces, no existe ninguna limitación, ningún acondicionamiento de poder hacer esto. Podemos hacerlo cuando ya está materializado en el cuerpo o en el espacio. So this means we have no limitations, because we can change the manifestation of the energy even if it has manifested itself in the body. Para ello vamos a utilizar otras fuerzas, otras energías, otros seres, otros
seres que tienen mayor nivel de conexión, mayor nivel de vibración, una conciencia superior, una evolución superior para cambiar, transformar, sanar estas energías. And to transform that energy, we use other beings which have a more evolved consciousness, to change the manifestation, to change the energy. Básicamente, vamos a trabajar con los 4 elementos sagrados. So basically, we will work with the 4 sacred elements. ¿Sí? Más luego voy a dar instrucciones específicas cómo hacerlo con los elementos. Later on, I will give specific instructions how to work with the elements. Y también tenemos que tomar en cuenta, en este caso, tenemos que llamar otras fuerzas de mayor nivel de evolución y conciencia y otros seres o deidades superiores como Crespi, Illa, Inka, ese tipo de energía, Sami, Chuya. Con esas energías puras, conscientes, vamos a trabajar. And as I said, to transform that energies, we will also connect to beings with a more evolved consciousness like Ilya, Crespi, Inka, Sami, or Tsuya. Y también vamos a trabajar con la fuerza y la energía superior de Pachamama, de Pachataita y también de Ilkis. Vamos a trabajar con Ilya Punchau, con Ilya Huiracocha. Vamos a trabajar con Nunas y con los Apus y Ñustamamas de aquí, los espíritus de la tierra y de las montañas. And we will also work with elevated consciousness or beings of the Pachataita and all the other ones. I cannot repeat Pachamama, Pachataita, Ilkikuna, Nunakuna, Illatexi Huiracocha, Illapunchau y Apus, espíritus guardianes de las montañas, Ñustamamas, Halpa Pachamamas, espíritu de la tierra y el espíritu de los ancestros y todos los seres, espíritus que habitan la tierra. Con todos ellos vamos a trabajar. And we will work with all the spirits which inhabit the world, the Apus, the spirits of the mountains, of the ancestors, and so on. ¿Sí? Y cuando trabajamos con esas fuerzas, energías, seres superiores, no hay nada imposible, no hay nada que pueda amenazarnos y no hay nada que nos pueda afectar. And when we work with that, these beings of an elevated and pure consciousness, there's nothing we need to be afraid of or nothing we cannot cope with. Cuando nosotros estamos conectados, estamos contactados y comunicados directamente con la Madre Tierra, con la energía de la tierra, con la energía de las plantas, animales, el Pacha, la fuerza de los ancestros, no hay fuerza o alguna cosa que pueda a nosotros desequilibrarnos. When we're connected to the energy of Mother Earth, of the ancestors, of the plants, there's no other energy, there's nothing which can destabilize us. Hay 4 órdenes, 4 formas y 4 caminos y 4 espacios en el que tenemos que realizar la ceremonia. There's 4 orders, 4 spaces, 4 steps, órdenes, pasos. Y niveles, espacios. 4 levels in which we need to do the ceremony. ¿Sí? El ritual va a funcionar en esos espacios. Our ritual will work within these 4 spaces.